Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar qué son las asíntotas y cómo calcularlas. Bien, el concepto de asíntota ya apareció en alguna ocasión. De hecho, ahora lo que tenéis en pantalla, que es una hipérbola, todos podéis ya intuir por los tiros, ¿no? Bueno, la función es f de x igual a 2x menos 1 entre x más 3, pero no me voy a preocupar de momento en cómo calcular los tipos de asíntotas que hay, sino simplemente vamos a observarlas. En esta función, si hacemos un poco de zoom, vemos lo que sucede, ¿no? Tiene un pequeño problema en un número real, ¿de acuerdo? Que es el único que no está en el dominio, que bueno, que todos ya sabéis cómo calcularla, de hecho, es el número x igual a menos 3, ¿no? En x igual a menos 3 la función no está definida, es decir, menos 3 no pertenece al dominio. Eso por un lado. Y por otro lado también observamos que a medida que x se hace más grande, pasa lo mismo que si x se hace cada vez más pequeño, es decir, se va hacia menos infinito, ¿no? En cualquiera de los dos casos, la función se acerca a un número concreto, no se dispara, no va a infinito, ¿no? Observad. Se ve perfectamente ahora en estas dos rectas, ¿no? En primer lugar tenemos una recta vertical, x igual a menos 3, que justo coincide, ¿no?, con el número que no está en el dominio. Y por otro lado tenemos una recta horizontal igual a 2, que está aquí como, digamos, delimitando, ¿no?, esta parte, este lado de esta rama, digamos, de la hipérbola y esta otra rama, ¿no? Por aquí, hacia el más infinito, la hipérbola, a medida que x se hace grande, se va acercando a y igual a 2 por debajo, digamos, y por aquí, por menos infinito, se va acercando por encima. Bueno, una aclaración. La palabra asíntota etimológicamente significa que no tiene cortes. Y normalmente va a suceder eso. En la mayor parte de los ejemplos que veamos, vamos a ver funciones que efectivamente no cortan a su asíntota, ¿no? A una recta que se van acercando pero no llegan a cortarla. No es cierto del todo, ¿de acuerdo? Hay muchas funciones que son un poco más, digamos, no son tan regulares, no son tan habituales como las que vemos, en las que efectivamente sí que se puede cortar a la asíntota. Es decir, lo que define la asíntota no es el hecho que no corte, sino el hecho de que se acerque indefinidamente, ¿de acuerdo? Bueno, en esta función veis que hay dos tipos de asíntotas. Hay una asíntota horizontal, que es igual a 2, y una asíntota vertical, que es x igual a menos 3. Bien, sin problema. Esto lo hemos visto ya cuando vimos funciones hiperbólicas, ¿no? Bien, pues vamos a ver otra función. Observad. Esta función, que por cierto pensé que tenía puesto el nombre, pero ya veo que no. Vamos a poner aquí el aspecto que tiene. A ver, el valor. Es la función, creo que le llamé h de x, sí, x cuadrado menos 5 entre 2x menos 6. Y esta función tiene cierto parecido con la anterior. De hecho, es un poco como si cogiésemos la anterior y la girásemos un poco, ¿no? Y también habría que hacerle, bueno, algún tipo de contracción, ¿no?, a estas ramas. Parece que son como más cerradas. Habría que definir bien qué significa eso. Bueno, en esta función pasa algo parecido, ¿no? Desde luego hay un número, de hecho todos también podéis intuir que es x igual a 3, ¿no? Que no está en el dominio. Cuando nos acercamos por la izquierda a x igual a 3, la función se va a menos infinito. Cuando nos acercamos por la derecha va a más infinito. Bien, ahí va a tener una asíntota vertical de nuevo, x igual a 3, ¿de acuerdo? Bien, pero tiene una diferencia con respecto a la función anterior. Esta función, cuando x se hace grande, la función no se acerca a un número real, ¿de acuerdo? Veis que, bueno, se intuye, ¿no?, que cuando x se hace grande, la función no para de crecer, digamos. De hecho, si observáis, veis que si no os dijese que proviene de aquella función, viendo esto no pensaréis que es una línea recta, simplemente. Bueno, vamos a volver a visualización estándar. Entonces vamos a dibujar las asíntotas. Las asíntotas tienen esta pinta. X igual a 3, como ya dijimos antes, y la otra tiene una expresión un poco más complicada, ¿no? Igual a 0,5x más 1,5, que es una línea recta, pero en este caso no es ni vertical ni horizontal, es lo que se llama una asíntota oblicua, por razones obvias, ¿no? Bueno, el cálculo va a ser otra cosa, pero simplemente vamos a analizar un momento cómo podríamos intuir a partir de la expresión de la función racional esta, que efectivamente va a tener una asíntota oblicua. Observad, esta función cuando x tiende a infinito, eso lo veis todos, ¿no? El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y por otro lado, recordáis que hablamos ya en varios vídeos de que una función polinómica, cuando x tiende a infinito, lo que más importa es su término principal, es decir, el que tiene mayor grado, en este caso x cuadrado y en este caso 2x. Bueno, bien. Pues, ¿qué pasa cuando tienes una función racional y haces el límite cuando x tiende a infinito? Ya sabéis, dividimos entre el mayor, ¿cómo se dice?, entre el mayor grado de x que aparece en el denominador o, bueno, o cualquier otra estrategia del mismo estilo. ¿Y la cuestión cuál es? Que esta función, entre esta función, en el fondo, en el infinito, digamos entre comillas, se comporta como x cuadrado entre 2x.
y x cuadrado entre 2x, si simplificáis la x, es x entre 2. ¿Veis? Justo lo que aparece aquí como la parte lineal de la asíntota, ¿de acuerdo? Esto es la pendiente por x, ¿de acuerdo? Otra cosa es de dónde sale 1,5, que habría que indagar un poco más aquí. Pero bueno, va a haber un mecanismo totalmente automático que nos va a permitir calcular, ¿de acuerdo? Pero vamos, ¿qué tenemos que sacar en claro de este vídeo hasta este momento? Pues básicamente que hay tres tipos de asíntotas. Las asíntotas verticales, que van a ser generalmente muy fáciles de calcular. Las asíntotas horizontales, como vimos en F, ¿no? Vamos a ocultar H ahora. En este caso era igual a 2, que también suelen ser muy fáciles de calcular. Y por último, las asíntotas oblicuas, que tienen un poco más de complicación, pero realmente se trata de básicamente saber calcular límites, nada más. Pasamos al cálculo efectivo de asíntotas. Aquí tenéis dos funciones. Es habitual que se pongan funciones racionales porque otro tipo de funciones, yo que sé, logarítmicas o exponenciales, causan más problemas porque a veces aparecen límites que aún no sabéis hacer, ¿de acuerdo? Hasta que sepáis derivadas no se pueden hacer. Bien, observemos. La primera función. Antes de ponernos a calcular como locos, vamos a analizar un poco la pinta que tiene. Es una función racional que tiene el mismo grado en el numerador que el denominador, ¿veis? En el denominador todos veis que hay ciertos puntos que van a dar problemas, ¿de acuerdo? Porque no están en el dominio de la función. El numerador es totalmente inocente, ¿de acuerdo? Incluso si el numerador estuviese en el denominador x más 3, ¿veis? No tendría raíces reales, entonces el dominio sería todo R, no habría ningún problema. Bueno, pues bien. Entonces, ¿esto qué nos dice sobre esta función? El hecho de que haya dos números, luego detectamos cuáles son, donde va a haber problemas, nos viene a decir que es probable que haya ahí asíntotas horizontales, perdón, asíntotas verticales. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que tenga el mismo grado el numerador que el denominador, lo que nos viene a decir es que en el infinito esta función se va a acercar a un número real, ¿de acuerdo? Es decir, pensad, por ejemplo, si cogéis x igual a 1.000.000. Si hacemos f en 1.000.000, ¿os dais cuenta? Vamos a ponerlo por aquí. Si hacemos f en 1.000.000, lo que viene a decir es que el cálculo este es 10 elevado a 6 al cuadrado, o sea, 1.000.000.000 partido de 10 elevado a 6 al cuadrado menos 2 por 10 elevado a 6. Y me da igual cuánto dé, pero os dais cuenta de que en el numerador, a ver, este 3 es totalmente ridículo comparado con 10 a la 12, con un billón, ¿de acuerdo? Y este millón incluso también no representa gran cosa con respecto al billón, ¿de acuerdo? Entonces os dais cuenta de que este número entre este va, a medida que hacemos la x más grande, se va a ir acercando, vamos a ponerlo de algún modo así, a 1. Es así sencillo. Bueno, pues con esto en mente vamos a atacar el límite. Bueno, perdón, atacar la función y ver las asíntotas. Bien, entonces en primer lugar, analicemos el dominio de la función. El dominio de f es todos los números reales, vamos a indicarlo que hace tiempo que no, los números reales tales que existe f de x. ¿De acuerdo? Esto es el dominio. Entonces, ¿dónde no existe f de x? Pues lógicamente donde se anula el denominador, ¿no? Es decir, eh, resolvemos la ecuación x cuadrado menos 2x igual a 0, que es casi automática a estas alturas de la vida, ya, ¿verdad? X por x menos 2 es 0, y de aquí sacamos que si x es 0 y x es 2, f no tiene sentido. Entonces, ¿quién es el dominio? Son todos los números reales, excepto el 0 y el 2. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en el 0 y el 2. Vamos a hacer los límites cuando x se acerca al 0 y cuando x se acerca al 2 de esta función. Vamos allá. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿de acuerdo? Para empezar, aquí hay un pequeño problema, claro. Si te acercas al 0, puede suceder dos cosas. Todos sabéis que x cuadrado menos 2x va a ser una función parabólica, convexa y todo eso. Os dais cuenta de que si te acercas por la izquierda al 0, que sería la primera raíz de las dos que tiene, 0 y 2, la función va a ser positiva. Mientras que si te acercas por la derecha es negativa. Entonces, bien, este límite hay que desglosarlo en dos. Hay que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado más 3 partido de x cuadrado menos 2x. ¿Y qué sucede? Que, como os decía, cuando te acercas a 0 por la izquierda, este valor se acerca mucho a 0, pero por valores positivos, ¿de acuerdo? Mientras que esto tiende a 3. Entonces, digamos, así en plan bruto, que esto sería como 3 entre 0, y por tanto el límite es más infinito. Mientras que si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, ¿qué sucede? Sucede que da el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 partido de x cuadrado menos 2x. Y aquí tenemos otra cosa. El número sigue siendo positivo, pero cuando te acercas a 0 por la derecha, daos cuenta, aquí, yo que sé, 0,1 al cuadrado menos 2 por 0,1 da negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso el límite es menos infinito. Bueno, de aquí deducimos que x igual a 0 es una asíntota vertical. ¿De acuerdo? Hemos comprobado que efectivamente
cuando te acercas al cero, la función se dispara. Aunque se dispara de modos distintos, pero se dispara, ¿de acuerdo? O sea, si por la izquierda tiende a infinito y por la derecha a menos infinito, intuimos que lo que va a suceder es una cosa así, ¿no? ¿De acuerdo? Una asíntota por aquí. Bueno, o sea que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Qué pasa en el 2? Vamos a ver. En el 2 hacemos lo mismo. Cuando x tiende a 2 de f de x, observamos lo mismo, hacemos el límite. Cuando tiende a 2 por la izquierda, ya no pongo f de x, ¿vale? Pongo lo que es x cuadrado más 3 entre x cuadrado menos 2x y hago el límite por la derecha. Cuando x tiende a 2, de x cuadrado más 3 entre x cuadrado menos 2x. Bueno, ¿y qué sucede? Pues fijaos, cuando te acercas a 2 por la izquierda, claro, recordad lo que expresé aquí, ¿no? Te estás acercando por aquí, entonces vienes por valores negativos. Mientras que si te acercas por la derecha, te acercas por valores positivos. Bueno, pues entonces, esto siempre es positivo, x cuadrado más 3 es un polinomio que siempre es positivo, ¿de acuerdo? Como mínimo es 3, de hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando te acercas 2 por la izquierda? Valores negativos, y entonces esto acaba dando menos infinito. Mientras que en el 2 por la derecha, te acercas por valores positivos y el límite es más infinito. Vamos, en conclusión, x igual a 2 también es una asíntota, voy a abreviar, vertical. ¿De acuerdo? Esto con respecto a las asíntotas verticales. Y ahora vamos a ver qué pasa si tiene asíntotas horizontales o bien oblicuas, que en general son excluyentes, aunque no es totalmente riguroso, como os dije antes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a observar qué pasa en esta función cuando x tiende a infinito. Vamos a ver. Límite cuando x tiende a infinito. De hecho, infinito menos infinito va a suceder lo mismo. De f de x es el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 3 x cuadrado menos 2x. Y bueno, aquí hacemos lo de siempre. Dividimos todo entre x cuadrado y nos da el límite de 1 más 3 entre x cuadrado partido de 1 menos 2 entre x. Y lo importante aquí es que esto tiende a 0, esto tiende a 0, y los otros ya no los pongo porque son valores constantes. El número tiende a 1, el número tiende a 1, el límite es 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando x se hace muy grande, la función se acerca al valor 1 de modo indefinido. O sea, se puede acercar todo lo que queramos. Y por tanto, tenemos que y igual a 1 es una asíntota horizontal. ¿De acuerdo? De hecho, como os dije, pasa lo mismo por más infinito que por menos infinito. Vamos a ver qué pasa con la función g de x y en qué se distingue de la función f, aunque a priori uno podría pensar que también tenemos el mismo problema en el denominador, ¿no? Es decir, que vamos a obtener una asíntota vertical en x igual a 3. Observad, si hacemos el límite cuando x tiende a 3 de g de x, obtenemos lo siguiente, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 entre x menos 3. ¿Y qué sucede? Observáis que el denominador tiende a 0 y el numerador tiende a 3 al cuadrado menos 9, que es 0 también. Entonces aquí encontramos una determinación 0 entre 0, que como recordaréis, espero, se resuelve factorizando. Es decir, esto da suma por diferencia, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Por tanto, este límite da el límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Lo que es lo mismo, 6. Por tanto, no hay una asíntota vertical. Cuando nos acercamos al 3 no sucede eso. La función no se dispara, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nos acercamos al 3 la función se acerca al valor 6. Bien, antes de seguir con las otras asíntotas, os voy a comentar. ¿A qué se debe esto? A que la función g de x coincide con la función x más 3, salvo en x igual a justo el valor 3. Es decir, si hacemos esta división nos da perfecto, pero para eso tenemos que poder dividir. Y para poder dividir x no puede ser 3, porque entonces dividimos entre 0. Entonces, la función g y esta función coinciden en todos los números reales menos en el 3. Dicho de otro modo, la función g es como la función x más 3, que tiene una pinta así. Si pasa por el 3, hace una, o sea, por el 0,3, es una cosa así, ¿no? Y en el 3 tiene un agujero. ¿De acuerdo? La función g es esta con un agujero. Y esta función es toda la función, es decir, continua, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver qué sucede si, vale, no tiene asíntotas verticales, pero puede tener otro tipo de asíntotas. Vamos a ver qué sucede en el infinito. Cuando el límite cuando x tiende a infinito de g de x es el siguiente. Límite cuando x tiende más infinito de x cuadrado entre x menos 3. Y aquí obtenemos, es una función racional, tanto numeral como numeral tienden a infinito. Si dividimos todo entre x, que en cierto modo es como pensar, vale, esto es x menos 3, pero crece del orden a la misma velocidad que crece x, esa es la idea, ¿no? Entonces al dividir entre x nos da x menos 9 entre x partido de 1 menos 3 entre x. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el límite con x tiende a infinito? Que es más infinito, ¿veis? Porque esto es, digamos, este término principal es el que va más rápido, digamos. Lo demás, esto tiende a 0, esto a 1, esto a 0, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el límite es infinito.
Con lo cual, por este lado por lo menos no puede haber una asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Recordáis que una asíntota horizontal aparece cuando, si hacemos el límite, nos da un número real, y este no es el caso. Por cierto, ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito de g de x? Pues es el límite cuando x tiende a menos infinito, vale, lo mismo, x cuadrado menos 9 entre x menos 3. En este caso, ¿qué sucede? Que es el límite cuando x tiende a menos infinito, y bueno, el truco es el mismo, pero ¿qué sucede ahora? Esto sigue tendiendo a 0 y esto a 1, por tanto el denominador tiende a 1, esto tiende a 0 y esto ¿quién tiende? A menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, observáis, los límites por los dos, o sea, en más infinito y menos infinito, son distintos. Bueno, pues entonces, asíntota horizontal no tiene. Vamos a ver si lo que tiene es una asíntota oblicua, para lo cual hay que seguir estos pasos. Primero hay que comprobar que efectivamente, vale, esta función tiene infinito, pero ¿cómo de rápido tiene infinito? Es decir, tiene infinito como una función que es una línea recta, o tiende más rápido que eso, tiende por ejemplo como una parábola o algo peor, una función cúbica. Bien, simplemente observando la comparación de los grados del numerador y denominador, ya intuimos que se va a comportar como una línea recta, porque la diferencia es grado 1, ¿de acuerdo? Tiene grado 2, tiene grado 1, entonces si pasamos de lo que sobra por aquí es que se comporta como la función x, esa es la idea. Entonces ya podemos intuir qué va a suceder. Pero para eso hay que comprobar lo siguiente, hay que comprobar que el límite cuando x tiende más infinito de g de x entre x es un número real. Y este número lo que nos va a dar es la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Imaginaos, si aquí hubiese un 3, al final el límite nos acabaría dando 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función va a tener una asíntota que tiene pendiente 3, ¿vale? No es el caso, así que lo borro, pero vamos a empezar con este. Entonces, ¿cuál es este límite? Este es el límite cuando x tiende a más infinito y echamos cuentas. X cuadrado menos 9, partido de x menos 3, y como ponéis, partido por 3. Vale, ¿cuánto es este límite? Es el límite de x cuadrado menos 9 partido de x cuadrado menos 3x. Y ya ni me paro mucho en explicar que esto es 1, ¿verdad? Bien, y esto es lo que se suele llamar m, ¿vale? Es tradicional llamarle m a la pendiente. Bien, aquí la tenemos. Entonces ya sabemos que esta función va a tener una asíntota que va a empezar así. Luego le quito el 1, que es muy feo poner, ¿no? Pero va a empezar así, es 1 por x más o menos algo. Entonces hay que ver qué es lo que falta. Es decir, bien, crece como la función igual a x. Se va a acercar a esa, pero igual pega un salto, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor hay que sumarle o bajarle algo, que es habitualmente lo que sucede. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues una vez que sabemos cuál es ¿cómo se llama? La pendiente, hay que saber cuál es la ordena en el origen. Y para hacer eso, ¿cómo se calcula? Pues hacemos el límite cuando x tiende más infinito y a g de x le vamos a restar mx. ¿De acuerdo? Es decir, vale, aunque las dos funciones crezcan igual de rápido, puede ser que nos diesen que esta función realmente se acerca a una paralela de esta. Entonces vamos a ver cuánto hay que subir o bajar para obtener esa paralela, esa asíntota. Bueno, en este caso va a ser fácil porque no es más que x cuadrado menos 9 entre x menos 3 y le restamos 1 por x. El 1 aquí ya no lo pongo, ¿vale? Venga, echamos cuentas. Va a dar sencillito. Esto da x menos 3, esto da x cuadrado menos 9, echamos cuentas y da menos x cuadrado más 3x. O lo que es lo mismo, a ver si me cabe aquí, el límite cuando x tiende a más infinito y queda 3x menos 9 entre x menos 3. Bueno, que curiosamente veis lo que pasa, ¿no? El número es 3 veces el denominador. Pero eso no me importa ahora. Lo que me importa es qué pasa en el infinito. O sea, realmente lo simplifica mucho. Es que esta función ahora, quitando en el 3, da todo el tiempo 3, ¿de acuerdo? Pero vamos, ¿cuál es el límite cuando x tiene más infinito de esto? Lógicamente, teniendo todo entre x, veis perfectamente que es 3. Y bueno, y si hubieseis visto por vuestra cuenta que esto, efectivamente, esta fracción no es más que 3, en general, salvo en el valor x igual a 3, pues ya estaba. Entonces, hemos obtenido 3, que se suele llamar la ordenada en el origen. Vamos a cambiar de color para que se vea. Y por tanto, hemos llegado por fin a la pinta que tiene la asíntota. Y igual a x más 3, que es una asíntota oblicua. ¿De acuerdo? Y ya está. Todas las asíntotas se calculan así. Puede dar límites más complicados o menos complicados, pero son así, sin más.